Estamos hoy, la última parte del mensaje a la iglesia. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. No sé, ¿me quedaba algún anuncio, John? Mi asistente anda por ahí en Europa, allí nomás. Toca preguntarle qué se nos quedó. Apocalipsis 3, 7. Y me habían invitado a comer chivo a Santander esta semana. Pero así es Dios, lo primero es lo primero. Apocalipsis 3:7. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y amén. Dígale: Señor, háblame. Dile: yo no vine a escuchar palabra de este hombre, sino vine a escuchar una palabra de Dios. Dígale: Padre, háblame en el nombre de Jesús. Hoy terminamos con estas dos últimas iglesias, que es Filadelfia y la Odisea. Pero Filadelfia es casi que la iglesia ideal. Es la única iglesia a la que el Señor no le dice: y tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, el Señor parece que está complacido con esta iglesia. Esta iglesia, indiscutiblemente, es una iglesia que es el modelo que nosotros debemos seguir. Una iglesia en la cual absolutamente todo se ha entregado al Señor. Y nótese la descripción que da el Señor cuando Él dice: yo tengo la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso lo tenemos nosotros mucho en nuestras oraciones, ¿no? No sé si usted lo tiene. Y es saber que el Señor es el que abre puertas de bendición o el que cierra puertas que no convienen. Quiero hacer énfasis en eso. Porque a veces nos da miedo orarle al Señor de esa manera. A veces no discernimos que el enemigo también abre puertas que son muy atractivas, puertas que de pronto llaman tanto la atención que nosotros estamos dándole la gloria al Señor diciendo: uy, qué bueno que se me abrió esa puerta, pero por falta de discernimiento nos estamos metiendo en problemas, en cosas que realmente no debemos estar. Y las puertas que abre el Señor siempre serán puertas ¿de qué? De luz, de vida, de bendición. Tener las puertas abiertas en Dios equivale a tener los cielos abiertos. Y tener los cielos abiertos es tener el favor de Dios sobre nuestras vidas. Pero ahí es donde realmente nosotros debemos tener un criterio responsable en cuanto a la voluntad de Dios. Ese criterio responsable tiene que ver con ¿qué? Con que antes de hacer algo siempre voy a orar y decirle: Señor, si esto no conviene, cierra la puerta. ¿Quién es el que cierra la puerta? Él. Él es el que cierra la puerta. Señor, cierra esa puerta. Si no es de bendición, ciérrala. Pero ese temor que hay en nosotros de decir eso es porque a veces queremos incurrir en cosas que sabemos que Dios no aprueba. Entonces más bien preferimos decirle: Señor, respáldame en eso. Señor, por favor, apóyame. Señor, esto. Y vienen después las situaciones y el clamor tiene que ser mucho más para decirle: Señor, ¿por qué me dejaste? Vienen los reclamos al cielo. Señor, ¿pero qué pasa? Señor, es que estoy pasando por la prueba. Y el Señor te va a decir: no, no estás pasando por ninguna prueba. Lo que pasa es que eres necio. Lo que pasa es que no has entendido que tu vida no es tu vida, sino tú me la entregaste a mí.
Y que cuando se trata de tomar decisiones, básicamente las decisiones no están basadas en mi criterio, sino en el plan que Dios ha trazado para mi vida, para que todo vaya bien. Dice Jeremías que los pensamientos de Dios son de continuo para bien a cada uno de nosotros, para darnos el fin que nosotros estamos esperando. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Que nos vaya bien, ¿cierto? Pero ahí está el Dios sublime, el que dio la vida por nosotros, el que abre puertas y cierra puertas. Entonces, antes de apresurarnos, antes de decir, gloria a Dios por esa oportunidad que se me dio, siempre en oración. No perdemos nada, ¿cierto? No perdemos absolutamente nada y sí vamos a contar realmente con la aprobación y la bendición o el patrocinio de Dios para nuestras vidas. Luego el Señor dice lo que le ha dicho a todas las iglesias, yo conozco tus obras. Recuerde que a Dios no lo podemos engañar, ¿cierto? Yo me vengo aquí y les digo, ay hermanitos, hermanitas, cómo los amo, ay no sé qué. Y Dios dice, mentiroso, mentiroso, se te va a crecer la nariz, ¿como a quién? Saben harta Biblia ustedes. Porque al Señor no le podemos engañar, no. El Señor sabe lo que hay en lo profundo de nosotros. El Señor sabe que muchas veces nuestra parafernaria, nuestra esplendidez y todas las cosas es solamente ¿qué? Un manto para mostrarle a los demás. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Sabe cómo le dijo él a los fariseos? Sepulcro blanqueado. Uy, el Señor se gasta unas. Sepulcros blanqueados, les decía a los fariseos, les decía, ustedes por fuera están muy bonitos, usan su filatelia, usan absolutamente todo, pero por dentro están podridos. Dios guarde nuestras vidas, dice el Señor, yo conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Mire, ¿una puerta qué? Esta iglesia de Filadelfia es una iglesia que tiene los cielos abiertos. Una iglesia con los cielos abiertos es una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo. Una iglesia con los cielos abiertos es donde hay señales, prodigios, milagros, maravillas. Una iglesia con los cielos abiertos es una iglesia donde básicamente la gente se convierte solamente con entrar, porque sienten la presencia de Dios. A veces los ministros queremos convencer de pecado y nos olvidamos que esa no es una función nuestra. La nuestra es predicar. El que convence de pecado es el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Alguna vez le ha pasado que usted invita a alguien a la iglesia y se sienta al lado de esa persona y empieza... Ay, oiga lo que el pastor está diciendo. ¿Sí escuchó? ¿Sí escuchó? Y cuando el pastor dice, pasen al frente los que quieren recibir a Jesús. Venga, camine, venga, no le va a hacer nada. Venga, pase. Arrodíllese. Y después nos vamos y decimos, ganamos un alma para Cristo. No, yo no quiero volver por allá. O si quiere volver después de eso. Es Dios el que hace la obra. La Biblia dice que Pedro en el capítulo 2 se pegó un tremendo discurso que cualquiera hubiera salido de quicio, pero ¿sabe qué acabaron diciendo los hombres? ¿Y ahora qué haremos para ser salvos? Tremendo. Entonces, ahí es donde encontramos que una iglesia de cielos abiertos está la presencia de Dios. La presencia de Dios compunge, la presencia de Dios nos lleva al arrepentimiento. Yo entré siendo una joya, bueno, siempre he sido una joya. Pero entré una vez a una iglesia que se llamaba Manantial, aquí en el barrio La Alquería, y cuando entré empecé a cantar lo que colocaban ahí eso no era videobeam, sino acetatos, y recuerdo que cantando empecé a llorar y a quebrantar mi corazón, y no recuerdo hasta el día de hoy haber hecho una oración como, no, solamente supe que ese día Dios estaba ahí, y que había hecho algo en mí, y que ya nunca más sería igual. Porque es Dios el que hace las cosas cuando los cielos están abiertos. Tenemos que orar para que esta casa sea como la iglesia de Filadelfia, una iglesia de cielos abiertos, donde realmente la gente pueda ver la gloria del Señor. Esa puerta nadie la puede cerrar, dice, no, esa iglesia esa puerta nadie la puede cerrar. Dice, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una iglesia que no tiene fuerza, ¿cómo así? ¿Qué desearía uno? ¿Que la iglesia fuera qué? Fuerte. No, Dios no quiere una iglesia fuerte. Está diciendo que está de acuerdo con una iglesia que no tiene fuerza, una iglesia que tiene poca fuerza. Porque una iglesia que tiene fuerza es una iglesia que depende de qué? De ella misma. Pero una iglesia que no tiene fuerza es una iglesia que depende de Dios.
Es una iglesia que sabe que sus capacidades son limitadas ante el poder de un Dios que gobierna. Y eso no es solamente con la iglesia, sino con cada uno de nosotros. Muchas veces queremos hacer las cosas y queremos hacerlas en nuestra sabiduría, en nuestra forma, en nuestra experiencia, en lo que yo puedo, en lo que yo aprendí, en lo que yo estudié. Y resulta que todo eso puede ser importante a la medida que nosotros lo rindamos delante de Dios. Pero se va a poner en contra a la medida que nosotros lo pongamos por encima de Dios. Cuando tú colocas tu capacidad, tus fuerzas y absolutamente todo, ¿sabe qué hace Dios? Se cruza de brazos. Ah, pues muy machito, hágale. Ah, ¿puede mucho? ¿Listo? Y tú vas y sí, y Dios respáldame. Pero perdón, ¿cómo así que te respaldes? Si tienes fuerza, lo puedes. ¿Cuántas veces somos tan osados nosotros y nos mandamos a desarrollar planes, a desarrollar cosas, contando con qué? Con nuestra capacidad. Pero Zacarías dice, no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. ¿Qué me le harían a ese niño? Como que le están pegando a los niños allá. Yo no voy por allá. Entonces, eso es lo que dice Zacarías. No es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Porque cuando uno no tiene fuerza, ¿sabe qué hace? El Señor viene y pone las fuerzas. Él dice, yo multiplico las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Cómo es que nos quiere ver el Señor? Rendidos, sin fuerza, despojándonos de tantas cosas que a veces presumimos, que a veces queremos mostrarle a los demás, a veces queremos alardear de nuestra fe, queremos alardear de una cosa, y el Señor dice, despójense de todo para que yo pueda actuar, para que puedan verme a mí. Pero mientras tanto, básicamente no estamos dándole lugar al Señor. Entonces el Señor está elogiando que esta iglesia no tiene fuerza, pero dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, una iglesia que no tiene fuerza, pero que se sostiene en la palabra de Dios. Una iglesia que confiesa al Señor donde quiera que va. Y esa confesión no es meramente decir, soy cristiano, soy esto. No, es una iglesia que predica. Es una iglesia que está llegando a las personas que están sin luz. Entonces, la iglesia de Filadelfia realmente la saca bien. Dice el versículo 9, he aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí hay algo importante. Cuando habla de los judíos que dicen ser judíos y no lo son, eran aquellos que de alguna manera eran judíos de nacimiento, pero se oponían al Mesías, se oponían a la iglesia, se oponían y perseguían la iglesia. Y como perseguían la iglesia, entonces ellos de alguna manera, dice el Señor, yo voy a pelear por ustedes. Ellos van a venir y les van a pedir perdón y van a reconocer que yo siempre estuve con ellos. ¿Cuántos quieren ver a sus enemigos así? Amén. No, mejor no. Sí, en el fondo todos queremos que sí. Disculpe. Se me salió eso. Me hizo emocionar usted. Pero sí, cuando se trata de los enemigos, uno quisiera que, mejor dicho, el Señor se los rindiera a todos a los pies. Pero vuelve la palabra de Dios. Y no se trata de que Dios me hará justicia. ¿Cuántos han orado así? Yo les he enseñado, nunca pida justicia de Dios, porque Dios es justo. Y cuando usted le dice, Señor, hazme justicia, de pronto el Señor viene y dice, pero es que usted es culpable, y ¡pum! ¿Por qué? Porque se estaba pidiendo justicia. Usted tiene sus argumentos para decir, es que me hicieron, pero a veces se nos olvida que nosotros también hacemos. ¿Cierto? Entonces, no. Ese que Dios pelea por nosotros es exactamente lo mismo de la dependencia. Cuando usted aprende a quedarse callado, cuando usted aprende a quedarse quieto aún ante la ofensa que le parezca más terrible sobre su vida. Cuando usted le da lugar a la ira de Dios y no porque usted la clama, Señor. O cuando usted dice, usted no sabe con quién se metió con una hija de Dios, ahora sí va a ver la mano de mi Señor sobre usted y desea que le vaya mal. Y claro, ahí está Dios para patrocinarle eso. No.
A veces tenemos conceptos tan errados de la Escritura. Cuando la Biblia dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos. En cuanto la Biblia dice, está quietos y conoced que ¿qué? Hay dos cosas que nos cuestan a nosotros como cristianos. Dos cosas que nos cuestan. El quedarnos callados y el estarnos quietos. ¿Cierto? Entonces, bueno, Señor, no voy a orar por justicia, pero tú sabes cómo me han tratado. O sea, tú sabes que yo soy el siervito, el ungido del Señor. A veces esos sentimientos hacen que nuestro corazón se aleje de Dios. Claro, todos nos hemos sentido en alguna época agredidos. Alguna vez nos hemos sentido que nos han faltado respeto, alguna vez nos hemos sentido tan ofendidos, sobre todo los que manejamos, ¿no, don Jairo? A veces cuando viene ese motociclista y se nos pasa por el frente, nosotros, ¡oh sí! ¡Jehová te bendiga! Le gritamos por la ventana. Parece que algunos de ustedes no lo hacen, ¿o solo yo? Le provoca a uno bajarse y agarrarlo del pescuezo. Pero hace parte no solamente de una oración, hace parte de disciplinarnos, de aprender a ¿qué? A callar y dejarle las cosas a Dios. Si no puedes bendecir, te he enseñado mejor, ¿qué haces? Te callas. Y estarse quieto. Pero a veces queremos que a las personas les pasen cosas. Uy, Dios nos guarde. Y si les pasan algo, decimos ¿qué? Dios me hizo justicia. Había un deseo de venganza muy tremendo ahí. Es que Dios me hizo justicia, ¿sí ve? Dios no se queda con nada. Como decía mi mamá cuando citaba ese versículo, Dios no castiga ni con palo ni con rejo. ¿Usted no ha leído ese versículo? Algunos todavía lo tienen por ahí muy guardado. No. La iglesia de Filadelfia tiene eso. Es una iglesia que depende totalmente ¿de quién? De Dios. Y Dios dice, como tú has creído en mi palabra, como tú no has negado mi nombre, yo voy a traer a todos los que han estado contra ti y los voy a rendir. Y ellos reconocerán que yo te he amado. ¿Recuerda el Salmo? Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho con estos Jehová. Debemos darle lugar a Dios, que Él haga como quiera. Pero nunca le pasó nada. Bendito sea el Señor. Nosotros bendecimos, no maldecimos, bendecimos, siempre bendecimos. Así va la iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dice, como ustedes se han mantenido a la palabra, yo los voy a guardar de lo que se conoce como la gran tribulación. La tribulación. Y aquí quiero hacer énfasis en algo. Vienen días difíciles sobre la tierra, no es una profecía. Está en la palabra del Señor. Esta semana hay un asunto entre China y Norteamérica. ¿Se ha visto las noticias? Y cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, nosotros, ¿ahora qué irá a pasar? Pero eso está bien lejos. Bien lejos es que nos ha afectado. Esa guerra nos tiene la economía disparada al tope, porque de allá viene la mayoría del grano, los abonos, todo. Es la tierra más fértil que hay en este momento en la tierra, en Ucrania. Entonces, ¿eso qué nos va a tocar? Pues ahí estamos. Y ya se nos olvidó que había una guerra. Ya como que la cosa quedó allá. Pero sí nos afecta. Ahora, si hay un conflicto entre Estados Unidos y China, pues nos va a afectar. Es normal, la palabra de Dios dice que eso va a pasar. Pero no se asuste, la palabra de Dios dice que eso tan solo es el principio, o sea que la cosa tiende a ponerse más complicada. Pero Dios ha prometido guardarnos, Dios ha prometido escondernos, Dios ha prometido siempre tener cuidado de nosotros. Yo les hacía una pregunta cuando vino la guerra de Ucrania, ¿sería que habían cristianos en esos que les bombardearon la casa? No, yo creo que todos eran hijos del diablo porque las casas quedaron todas en el piso.
Y la Biblia dice, plaga no tocará tu morada. ¿Cierto? Uno nunca considera dentro del plan de Dios perder todo. Uno no considera eso. ¿O sí? Pero Job lo perdió. Y mucha gente buena ha tenido que pasar por circunstancias adversas. Les recomendé un libro esta mañana que quiero recomendarlo también, por si usted de pronto puede adquirirlo. Se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Excelente libro y ojalá que usted esté pasando por un momento difícil. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Pero hace parte de la vida, hace parte de todo. Y claro, había gente piadosa de Dios que perdió todo, perdió hasta familia y tuvo que salir un día. Pero el Señor ha prometido guardarnos. Y cuando dice guardarnos no es que te va a preservar la casa hasta la eternidad. Cuando dice guardarnos no es que te va a preservar el empleo para siempre. Él ha prometido que siempre estará pendiente de nosotros y se ocupará de nosotros, cualquiera que sea la circunstancia. Porque más allá de una posesión o de lo que podamos nosotros alardear que tenemos, lo único valioso que tenemos realmente es nuestra fe en Él. Eso no nos lo puede arrancar absolutamente nadie. Yo les decía hace unos días, es como tenemos la escala de valores. Si su escala de valores está realmente donde es y Dios está posicionado en el lugar que le corresponde, usted no tiene de qué afanarse, hermano. Tal vez pasen cosas, pero finalmente Dios siempre le sacará en victoria. Entonces el Señor promete, dice, vendrán tiempos de tribulación, pero como ustedes han retenido mi palabra, no pasarán por esa tribulación, que es el rapto de la iglesia. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Manténgase como están, dice a los que están bien, manténgase como están. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Para nosotros no tiene mucho sentido esto de columna, ¿no? Pero la iglesia de Filadelfia está en un terreno donde continuamente hay movimientos telúricos. Entonces hay temblores, hay terremotos, y ellos saben lo que es salir corriendo a cualquier momento porque se les movió el piso. Edificaban con unas columnas bastante potentes para que sus casas realmente no sufrieran pérdida cuando habían estos movimientos. Entonces cuando el Señor les dice, yo les voy a hacer columna, ellos saben de qué les están hablando. Y les dice, yo voy a hacer de ustedes personas firmes. Además esas columnas no las dejaban burdas, sino que las adornaban, le colocaban el nombre de las personas de prestigio y todo. Y dice, yo voy a hacer de ustedes personas firmes, personas bonitas y personas que se mantengan. Personas que, ¿quién lo hace? Dios. Los voy a hacer columna firme. En el templo de mi Dios. Dice, ustedes van a estar ahí. Y voy a colocar sus nombres y el nombre nuevo y el nombre de la ciudad santa. Era el lugar de prestigio que se le da. Dice, yo les voy a dar honra. Porque la palabra de Dios dice que Él honra a los que le honran. Dice, yo les voy a dar honra a todos los que siguen en mi nombre. Eso es lo que promete el Señor para esta iglesia. Además dice, voy rápido porque dice, bueno, lo que dice a todas las iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entramos con la iglesia de la Odisea, porque aquí quiero hacer un poquito más de énfasis. El tiempo me lleva corrido. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco, yo tiemblo cada que el Señor me dice, yo conozco tus obras, le digo, ¿de verdad? No le vaya a contar a esta iglesia. Sí. Yo conozco, usted no se siente como así paniqueada cuando yo conozco tus obras. Y no falta el hermanito chismoso que hace la oración. Padre, revélame qué es lo que oculta el pastor. Es para orar, Señor, es para orar. Bueno, hay una buena intención, aunque el procedimiento no sea el más correcto. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío y caliente, te vomitaré de mi boca. Volvemos al principio, que a veces no le encontramos así como mucho sentido, pero es que esta iglesia de la Odisea está situada estratégicamente en un lugar donde el comercio es abundante. Ellos viven de las telas, viven de exportar un ungüento para los ojos que se conoce en todo el mundo conocido, de ahí sale ese ungüento, y
El problema que tienen es que no hay agua fresca, no hay agua pura. El acueducto de ellos queda en una loma donde sale de aguas, ¿cómo se llama? Estas calientes. Gracias. Ah, ¿sí saben ustedes para qué predico? Proviene de aguas termales. Entonces, cuando el agua llega a las casas, están en un lugar bastante de calor. Cuando el agua llega tibia. Entonces, quiero que se imagine alguien con harta calor e ir a tomar agua tibia. ¿Qué le causa? Entonces, el Señor sabe de qué les está hablando a ellos y ellos saben realmente a qué se refiere el Señor. Dice, era mejor tomar o agua caliente o agua fría, pero no tibia. No tibia. Y está hablándole a una iglesia que de alguna manera se ha amalgamado con el mundo. Una iglesia que ni es de aquí ni es de allá. Porque el mundo la ve y dice, ¡ah! Son evangélicos. Y los repudia. Y la iglesia los ve y dice, ¡ah! Son mundanos. O sea, ¿dónde están? En un limbo espiritual donde realmente no hay absolutamente nada. Una iglesia que es rica, ya lo vamos a ver. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Recuerdas que la iglesia de Filadelfia dependía de Dios? Estos tienen plata. ¿Y el que tiene plata? Me encanta. Santo. Como que todos leemos en la misma Biblia, ¿no? Esto tiene plata. Esto no tienen que hacer empanaditas ni ¿cómo es que llaman eso? Obleas, ni arequipe para vender a la salida, para comprar. No. Esto tiene plata. Tienen plata. O sea, es una iglesia tibia, pero hay dinero. Que es el concepto que a veces nosotros manejamos. Yo soy bendecido. ¿Crees que porque tienes, crees que porque acumulas, es que Dios está contento contigo? Y aquí me está diciendo, no, el tener plata no lo es todo. Ustedes básicamente están mal. Ustedes dicen, soy rico, yo no tengo necesidad de nada. Entonces, es esa iglesia donde, con todo el respeto, no está ese piso en cemento, sino donde usted entra en alfombra, ¿no? Usted camina y se siente, sí, está bien alfombradita, ¿no? Llega y usted no encuentra esa silla fría, sino está allí, esa silla cómoda y todo, y sale ese esplendor, y sale ese, ¿cómo se llama? Ese reflector, y sale todo eso allí. Usted no sabe si está en la iglesia o en un teatro. En donde el culto de jóvenes toca hacerlo con todo el esplendor de una discoteca para que el joven se amañe. Porque lo importante es ganar los jóvenes, pastor. Es una iglesia que tiene el mundo metido. Es una iglesia que básicamente toma todo lo del mundo y dice que es para la gloria de Dios. Y el Señor dice, no, ustedes no están en ningún lado. Ahora, no es que yo me oponga a la tecnología o que la palabra de Dios se oponga a la tecnología. Lo que pasa es que a veces llevamos las cosas a extremos, a cosas que no deben de ser. Si el joven sale de la discoteca para encontrar una discoteca cristiana, ¿dónde está la conversión? ¿Dónde está el sentido de ser cristiano? Si tenemos que darle lo mismo que le da el mundo, ¿cuál es el cambio que estamos ofreciendo? Entonces el Señor le dice a la iglesia, claro, ustedes tienen plata, hacen alarde de su dinero, en sus templos hacen de todo, pero básicamente están mal. Bueno, el Señor no dice que están mal. Si dijera que están mal, yo me quedaría contento. Mire lo que les dice. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú, dice, ustedes ignoran que eres un desventurado. Oiga, yo no sé si esto lo dijo el Señor o lo escribió alguien aquí en mi Biblia. Desventurado, no digan amén, ¿no? Miserable, pobre, ciego y desnudo. Me parece que el Señor está equivocado. Aquí sí, yo creo que nos toca hacer una corrección porque a mi parecer el Señor está equivocado. Yo estuve averiguando y esta iglesia en la Odisea es una iglesia rica. Y si es una iglesia rica, entonces, ¿por qué les dice desventurados y miserables?
porque tienen plata, pero no tienen nada en el alma. Porque son de aquellos que arreglan todo ¿con qué? Con dinero. Hermana, pero tal cosa. Pastor, no se preocupe, ¿cuánto necesita para la consola? Ah, bueno, hermana. Dios la bendiga, le multiplique. Aleluya. Tengan en cuenta esos versículos cuando tomemos la ofrenda, por favor. Entonces le dicen, no, su dinero no está generando ningún tipo de expectativa en el corazón de Dios, le dice a la iglesia. De lo que ustedes alardean no hay nada, hay miserableza en ustedes. El Señor Jesús dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Esos pobres se refiere no a las personas tampoco que están en una condición precaria en cuanto a su economía, se refiere a aquellos que aún teniendo saben colocar a Dios primero. El tener no es malo, lo malo es tener sin Dios. Pero cuando tienes con Dios, Dios provee, cuando eres un canal de bendición. Entonces les dice, no, ustedes están mal, muy mal. Ustedes son desventurados, miserables, pobres, les dice. Y les dice, ciegos y desnudos. Recuerda que allí se exportaba un ungüento para los ojos y les dice, ustedes están ciegos y desnudos y comercializaban con telas. Dice, todo lo que ustedes tienen es parafernalia, pero no tienen vida en el espíritu. Esta es una iglesia que va en pérdida. Esta es una iglesia que va muy mal. Dice además, por tanto, yo te aconsejo, eso es una palabra de aliento. Les dice, no todo está perdido. Hay esperanza, yo te aconsejo. Y el consejo de Dios es algo como para uno detenerse, ¿no? Una cosa es que aconseje Miguel Fino y uno diga, bueno, quién sabe si será de Dios, vamos a hacerle. Y otra cosa es que escuches el consejo de Dios. Dice, yo te aconsejo, está hablando Jesús, dice, yo te aconsejo. Habla su iglesia. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. El proceso del oro es bastante complejo porque el oro toca colocarlo a temperaturas demasiado altas para que el oro puro quede encima y lo que queda abajo se llama oropel, que es también de color amarillo pero que finalmente no tiene ningún valor. Dice el Señor, yo te aconsejo que te despojes. Yo te aconsejo que sueltes absolutamente todo. Oiga, ese versículo está bueno para recoger la ofrenda. Téngalo ahí, por favor. Bueno, tocará recogerla con ese que dice, despojados de todo peso. Bueno, ya miramos ahorita cuando llegue el momento, estoy pensando. Sí, pero yo les aconsejo que se despojen de todo para que puedan encontrar la verdadera riqueza, que es conocerme. Para que puedan encontrar que por encima de sus posiciones hay una felicidad absoluta y solamente la brinda mi presencia. Ese es el oro refinado. Mire, esto es realmente muy bonito lo que dice aquí. Además, vestiduras blancas para vestirse. Es el cambio de ¿qué? De acciones. Cuando se trata de santidad, nuestros conceptos de santidad la mayoría de veces son vagos porque son conceptos aprendidos en la religión. Aquí está Ana, que me conoce algunos años, y yo fui un hombre muy religioso, y no me da pena decirlo. Fui muy religioso, y en los conceptos religiosos la santidad se mide por la apariencia, ¿no? Entonces viene la hermana, ay, hermanita divina, ay, qué belleza y qué tal. ¿Y cómo está, hermanita? No, aquí bendecida para bendecir. Entonces usted la ve y es una dulzura, es todo, pero en la casa es una bruja completa, ¿oiga? Pero es santo, porque en la iglesia nos esmeramos por ser ¿qué? Santos, sí, ay, hermanita, ay, hermanita. El problema es cuando ya llegamos allá al semáforo del túnel y no se mueve. Entonces la santidad va menguando porque nos estamos alejando del templo.
Pero sí, ese concepto religioso de la ropa, del vestido, no quiere decir que nos vamos a venir tampoco pero no, uno no es santo por andar en corbata, o si no, pues los presidentes y todos serían muy santos, ¿no? No es santo porque ande con sus naguas hasta el piso y arrastrándolas. Sí, el concepto de santidad que Dios quiere de nosotros es que entendamos primero que somos imperfectos. ¿Qué somos? Bueno, no lo diga, yo lo digo, somos imperfectos. Ahí sí usted debería decir un amén, por favor. Si yo siendo perfecto creo eso, y ustedes no me colaboran, somos imperfectos. Imperfectos a la manera que cada uno tenemos fallas, ¿sabía usted? Y lo que a mí me escandaliza de Mauricio puede ser para mí una gran virtud, pero él puede estar viendo algo peor en mí. Entonces juzgamos, nos sentamos en una posición donde lo que yo hago, me parece que eso es lo correcto. Los estándares que tenemos de santidad no los medimos por la Escritura, sino los medimos ¿por qué? Por los conceptos que nosotros tenemos de las demás personas. Nos escandalizamos porque este bebe, pero no nos escandalizamos porque este dice mentiras. Porque yo también, ¿qué? Porque yo también miento. Nos escandalizamos de un pecado de adulterio porque sin lugar a dudas es algo que genera mucho, ¿sí? Adulterio, pero no nos escandalizamos porque a veces llega alguien y nos dice, ay, cómpreme lo que es barato, no es robado, se lo dejo en 500. Entonces usted dice, bueno, será el Señor que me quiere bendecir con otro celular, gracias. Y nos olvidamos que finalmente todo es ¿qué? Pecado. No es que nada de eso esté bien, todo es pecado y todo nos separa de Dios, porque el pecado es lo que nos separa de Dios. Entonces, ¿cuál es la santidad que demanda Dios? La santidad que demanda Dios de nosotros es que recordemos que somos privilegiados, que en medio de tantas personas que hay en esta tierra fuimos escogidos por Dios para ser sus hijos, que somos santos a la medida que fuimos separados de un mundo de maldad para vivir conforme a unos preceptos que están aquí. Usted no tiene que regir su vida por lo que yo digo, porque son conceptos humanos. Es que el pastor dijo, no, yo aquí nunca le he prohibido a usted nada. Claro que tampoco le estoy aprobando nada, ¿no? ¿Sí? Que el pastor dijo que el pastor le prohíbe. No. El concepto de santidad es que en medio de mi imperfección yo he decidido agradar a Dios. Yo he decidido esforzarme por vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Aunque a veces hay cosas que se salen de mis manos, a veces hay situaciones en las cuales entro a incurrir sabiendo que son pecado, estoy procurando desde todos los puntos de vista agradar a Dios. Mi santidad no es para agradar al hermano o a la hermana, aunque como hombre líder en la iglesia del Señor tengo que dar ¿qué? Un testimonio. Pero no es el testimonio lo que me debe afanar, sino afanarme el agradar el corazón de Dios. Y cuando se trata de qué puedo o qué no puedo, no es el hombre el que dictamina lo que puedes o dejas de hacer. Es realmente la comunión que tienes con Dios. Es Dios el que te dice hazlo o no hazlo. Cuando Dios estipula algo en el corazón de uno, uno sabe si está bien o está mal. Por eso es que tenemos que leer la Biblia, por eso es que tenemos que tener comunión con el Señor. Entonces, esas vestiduras blancas es realmente el apartados para Dios y el procurar continuamente vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Dónde va a encontrar los preceptos? Acá. Aquí están los preceptos. Entonces, yo hablaba ayer con mi esposa y con algunas personas que íbamos en el carro. Para nosotros es una locura que alguien se ponga a beber. Pero usted va para Alemania y los cristianos toman cerveza al desayuno, toman cerveza al almuerzo. Entonces no son cristianos, pastor. Es cultura. Si usted va de aquí para abajo de Sudamérica, encuentra que los pastores chilenos se sientan a la mesa y toman una botella de vino y la ponen en la mesa y toman su vino. No son cristianos, pastor. Son pastores, perdón. ¿Ve? Es un asunto de cultura. Es un asunto de esto, que aquí uno le dice, pastor, tómese un vino y después de que tómese el otro, pastor, eso chúpese el otro, eso no le ponga cuidado. ¿Ah? Sí,
Sí, nosotros somos de esa tallita, ¿no? Y uno bien rogado le dice, bueno, hermana, y mira la botella. De alguna manera, la Biblia dice que en aquello que tú juzgas, ¿eres qué? Juzgado. Por eso dice, no juzguéis. Entonces, mi santidad es el deseo que hay en mi corazón de agradar a Dios, de vivir conforme lo establecido de Dios para mí, porque me apartó. Eso es ser santo, ser apartado para Dios, pero perfecto es escasamente su pastor. Y eso con tantas bregas. No habemos uno. Yo soy el predicador y pecador de turno hoy. ¿Ves? Eso es. No hay perfecto en esta tierra, solo Cristo. Pero eso no quiere decir que nos vamos a desmandar. Eso no quiere decir que nos vamos a tirar todo. No, eso quiere decir que nos vamos a comprometer con Dios a vivir una vida recta, una vida que a Él le agrade. Ahora, ya lo vamos a ver más adelante cómo se hace. Entonces, estamos en el asunto de las vestiduras blancas. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta es una iglesia ciega. Una iglesia que realmente anda en la oscuridad. Una iglesia que no ve absolutamente para nada la gloria de Dios. Ahora dice un versículo muy conocido. 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué es reprender, perdón? Desautorizar. Cuando usted dice, reprendo, te reprendo, Satanás, dice, te desautorizo. Ese reprender es desautorizar. Desautorizo lo que estás haciendo. Entonces, reprender es desautorizar. Dice, yo desautorizo, para que lo tome de esta manera, y castigo a todos los que amo, sé pues celoso. Ojo, no apunte eso ahí, hermano, como está subrayando, si ve que la Biblia dice que sea celoso. No, se refiere a otra forma, se refiere al celo por las cosas de Dios, ¿no? Y la hermana está diciendo, ay, aquí dice sea celosa. ¿Dónde estaba? Porque a veces damos unas interpretaciones un poquito sesgadas. Y aquí la Biblia dice, sé celoso. No, tenga celo por las cosas de Dios, tenga celo por lo que es santo, por lo que es separado, y arrepiéntete. Entonces, el Señor desautoriza y castiga al que se está portando mal, es lo que dice en Hebreos, ¿no? A todo aquel que toma por hijo, lo reprende, ¿cierto? A todo aquel que toma por hijo, lo disciplina, dice Hebreos. Entonces, es una bendición que Dios nos castigue, es una bendición que Dios nos corrija, es una bendición que Dios nos encamine a la forma que tenemos que ser. Y ahora sí, quiero entrar a un versículo que conocemos mucho. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esta iglesia tiene una particularidad. Se reúnen en el nombre de Jesús, pero lo tienen ¿dónde? En la puerta. ¿Qué dice el Señor? Yo estoy a la puerta y llamo, estoy hablando. ¡Hey, iglesia! Aquí estoy. Entonces se para el servidor de afuera. Siga, hermanito, siga, hermanita. Llega Jesús, usted espere, hermano. No lo deja entrar. Y nosotros lo usamos para evangelizar y es un buen versículo para evangelizar, pero el Señor aquí se está quejando. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno allá adentro escucha mi voz. O sea, si alguno allá de pronto escucha que yo estoy aquí, yo entraré a él. Cenaré con él. No tiene a veces mucho sentido, pero ya se lo explico rápidamente. Para nosotros, ¿cuál es la principal comida del día? El desayuno, siempre el desayuno, ¿no? Y el desayuno realmente, yo no sé cómo desayuna usted, yo a veces me siento, últimamente me he forzado por sentarme en la mesa y disfrutar mi desayuno, pero la mayoría desayunan así. Y, sí, como mire el reloj. Ese es el desayuno a veces de nosotros, ¿no? Y salimos de la casa y todavía vamos como rumiantes. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, el desayuno no pasa a ser como la principal comida. El almuerzo a veces, si estamos laborando, es un tiempo estricto. Pero el Señor habla aquí de cenar con nosotros. Dice, si a alguno le parece y escucha mi voz,
yo entraré a Él. Cenaré con Él. La cena para ellos era la comida más importante. Porque no sé cuántos de ustedes vivieron en el campo, alguna vez tuvieron la experiencia de estar en el campo donde no había televisión ni había nada de eso. Entonces llegaba la gente y se reunía a 5, 5:30 antes de que oscureciese en torno al fogón. Y se empezaba a preparar la cena o ya iba adelantada. Cuando llegaba el momento de la cena, la repartían y todos estaban alrededor del fogón y empezaban a contarse en el día a día. No, y pasó esto, pasó esto. Y así, yo recuerdo donde mi abuelita le podía dar uno a las 10 de la noche, desde las 6 de la tarde, hablando. Y para que se aterren, habían hombres allí. hablando. Entonces, esa costumbre era también allí en el oriente, donde después de todos los trajines del día, se encontraban por la noche para cenar y empezaban a hablar. Otras palabras, parafraseándole el versículo, dice el Señor, si alguno escucha mi voz y abre, yo entraré a él y tendrá comunión conmigo. La cena significaba ¿qué? Comunión. Y tendrá comunión conmigo. Yo le escucharé y ellos me escucharán. Estaremos compartiendo. Eso es lo hermoso de este versículo. Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Póngalo en Efesios 2. Estamos en lugares celestiales junto con el Hijo amado de Dios, al que venciere. ¿Qué es lo que dice el Señor? Básicamente tomando estas dos iglesias como referencia. La iglesia que Dios quiere es una iglesia que no dependa de ella misma, sino dependa de Dios. Una iglesia que guarde su palabra, una iglesia que no niegue su nombre, una iglesia que se esfuerce por agradarle a Él. No quiere una iglesia para alardear, una iglesia que tal vez tenga todo pero no tenga su presencia. Quiere una iglesia que realmente camine bajo el temor de Dios, una iglesia que le honre porque también recibirá honra de parte de Él, una iglesia con los cielos abiertos. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Y la iglesia quiénes somos? Nosotros. ¿Qué es que pasa esto en la iglesia? En la iglesia pasan muchas cosas. Y siempre van a pasar cosas. Porque somos seres ¿qué? Imperfectos. En la iglesia siempre van a pasar cosas. Habrá algo que me moleste, habrá algo que no me moleste, habrá algo que me guste, siempre. Pero por encima de todas las cosas, recuerde que estar bien con Dios no depende de la comunidad, sino depende de mi decisión. Y si yo decido agradar a Dios, voy a vivir una vida conforme Dios quiere que realmente sea. Incline su cabeza, por favor. Padre bueno, gracias en el nombre de Jesús. Oremos. Hable con el Señor, por favor. Padre bueno, gracias en el nombre de Jesús. Eres realmente grandioso, Dios del cielo, Señor, por todas tus misericordias que continuamente, Señor Dios, estás trayendo sobre nuestras vidas. Estamos tan agradecidos contigo, Señor, de que nos hayas escogido, que hayas tenido en cuenta nuestras vidas para llamarnos, Señor, a ser parte de tus hijos, de tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios excelentemente bueno, Señor. Ahora reconocemos que en medio del amor que te tenemos, hay cosas que no están funcionando, hay cosas que no están bien. Y queremos que nos ayudes en ese propósito, Dios, de arreglar nuestro camino delante de ti. No solamente queremos tu perdón, sino también queremos, Señor, que nos direcciones de manera tal que nuestra vida sea una vida que vaya siempre en dirección de hacer lo tuyo, de hacer tu voluntad. Quita de nosotros las cosas que no convienen. Ayúdanos, Señor, a caminar bajo el temor de Dios, a depender de ti, a guardar tu palabra, a no negar tu nombre, sino por el contrario siempre confesar tu grandeza. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Señor, para que podamos ser una iglesia viva, transparente, para que no haya en nosotros esa hipocresía, sino que seamos personas de un solo temple, Señor. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, Padre Santo.
Guárdanos, Señor, de estar amalgamados con el mundo, Señor. Quita de nosotros las cosas que no convienen, porque sabemos que todo aquel que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que ayúdanos a vivir de una manera santa, piadosa y firme, bajo el temor de Dios. Que nuestra santidad no sea un argumento de mostrar, sino una forma de vida, Señor. Imploramos la dirección de tu Espíritu, Señor, para poder corregir todo lo que nos es necesario corregir y para hacer las cosas como debemos hacerlas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.